Gracias por acompañarnos, Pastor Armando Alducin del Ministerio Vida Nueva para el Mundo. Para nosotros aquí en La Luz de Hoy es una bendición poder tenerle en este día. Gracias, Pastor Alducin. Al contrario, para servirles y estamos aquí listos siempre para todo lo que sea la propagación del Evangelio de Cristo. Amén. Y desde ya quisiera dejar en claro que nuestra intención no es en ningún momento hablar de política, todo lo contrario. Nuestra misión es ser la luz del mundo, no una luz más del mundo, sino la única luz que el mundo tiene en medio de tanta oscuridad. Y además de eso, ser sal que hace que las cosas no se corrompan en medio de una sociedad tan corrupta. Nosotros, la Iglesia de Dios, es tiempo de que podamos darle dirección al ser humano. Y por eso es esta entrevista con el doctor Armando Alducin. Dice la palabra de Dios, doctor Alducin, que nosotros como cristianos debemos escudriñarlo todo. A la luz de la palabra de Dios, en medio de lo que el mundo está viviendo, ¿qué es lo que usted ha encontrado personalmente? Bueno, realmente nos encontramos en un mundo, como decía hace algún tiempo el politólogo César Vidal, cambiante, donde estamos enfrentando cambios culturales, sociales, religiosos, políticos, económicos, espirituales principalmente, y donde creo que la iglesia no está preparada. Nos ha sorprendido todo esto de la famosa pandemia, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo actualmente con la política norteamericana, y la iglesia no está preparada. O sea, es impresionante la forma como se está percibiendo la situación, desde qué lente los cristianos están pudiendo discernir lo que realmente está pasando, lo que se encuentra detrás, porque como decías hace un momento en las entrevistas que nos han hecho, ayer me decían, por ejemplo, en la cadena Enlace de televisión, que aparentemente yo era trompista, ¿no? Y pues no se entiende que nosotros no somos trompistas ni somos republicanos o demócratas, sino que somos cristianos y estamos a favor de todo lo que la palabra de Dios diga, y nuestra misión es informar a la gente lo que se encuentra detrás de todas las agendas políticas, para que podamos tener un punto de vista adecuado y poder discernir sobre qué vamos a juzgar, sobre qué vamos a votar, qué candidato, etcétera, etcétera, tiene mucho más respaldo de los principios morales y el código de conducta bíblico, y cuál no, es todo. Pero no es que nos inclinemos por una cierta personalidad. Siempre nuestra misión es ser cristianos, estar siempre buscando los beneficios del reino de Dios y no del reino de los hombres. Y hablando del reino de Dios, el Señor es soberano, su palabra nos lo deja claramente escrito, y Dios siempre tiene un plan en medio de lo que nosotros vivamos como seres humanos. Dios siempre tiene un plan. Yo le pregunto, Pastor Armando Alducin, ¿puede Dios permitir que un gobierno que no esté estructurado, respetando la ley moral de Dios, se establezca? Porque cuando veo lo que está sucediendo, recuerdo que quien estableció jueces fue Dios, lo permitió en el Antiguo Testamento, mas sin embargo, cuando el pueblo quiso tener, repito, en el Antiguo Testamento, reyes como los demás pueblos, el profeta Samuel se había entristecido, y dice la Biblia que el Señor le respondió al profeta: Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Pastor. Efectivamente, o sea, el único gobierno que podríamos llamar perfecto es el teocrático, o sea, Teos, Deus, Kratos, gobierno, el gobierno de Dios. Y lo vemos claramente en las escrituras, en 1 Samuel 8, que acabas de mencionar, cuando ya el pueblo le dice al profeta Samuel: no queremos ser gobernados por Dios, queremos seguir el patrón de todas las naciones. Y es exactamente donde esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, está cayendo en esa trampa del diablo, ¿verdad? Ya no queremos tener la democracia ni seguir los principios espirituales a través de los cuales se fundó esta nación. La Constitución de Estados Unidos de Norteamérica es, se podría decir, la mejor constitución que puede haber en cualquier nación en la historia. Y ahora, ¿verdad? Es un abandono total contra los mismos
George Washington, Theodore Roosevelt, ¿verdad? Jefferson. Vimos cómo derribaron sus estatuas, cómo están aboliendo todo aquello que represente la historicidad y los valores judeocristianos. Entonces, hemos llegado al punto de 1 Samuel 8. Esta nación le está diciendo a Dios eso: no queremos oración en las escuelas, no queremos ya el matrimonio entre un hombre y una mujer, no queremos ya que sigan haciendo niños, vamos a tratar de abortar, etcétera, etcétera. Y nos encontramos verdaderamente bajo un juicio de Dios. Yo pienso que si el señor Biden le dan gana y le dan a él la presidencia de Estados Unidos, significa un juicio de Dios contra esta nación. Si el señor Trump gana, entonces nos damos cuenta que se ha extendido por algunos años, tal vez, o meses, la misericordia de Dios a esta nación. Así que nos encontramos ante un dilema, y ya sea cualquiera de las dos opciones que podamos enfrentar, tenemos los cristianos que saber que Dios está controlando. Dios permite lo que está sucediendo, vuelvo a repetir, tal vez por un juicio de Dios o por su misericordia de Dios. Vamos a ver que el tiempo nos diga realmente en qué punto nos encontramos delante de Dios. Y me gustaría nuevamente recalcar, no estamos apoyando un candidato, escúcheme, no estamos apoyando un candidato, nos basamos en las plataformas y lo que estas plataformas dicen. Personalmente soy de las que pienso, tenemos a una persona que habla políticamente correcto, que es una persona que al mundo le gustaría en la forma en que se dirige, pero su plataforma esconde el derecho al aborto de la mujer, inclusive a los 9 meses. Su plataforma levanta la ley de la LGBT, diciéndole a Dios, te equivocaste entonces en crear el matrimonio instituido únicamente por un hombre y una mujer. Y por el otro lado, entonces tenemos a un líder que no le gustan las personas como habla, mas sin embargo ha sido el único presidente de la nación más potente del mundo de declarar la palabra Jesucristo, además de defender el derecho a la vida y el derecho de que el matrimonio es establecido entre un hombre y una mujer. Entonces, me acuerdo lo que dice la palabra, que la gloria, doctor Alducín, es únicamente de Dios. Por eso no podemos ver al hombre y tenemos que ver a Dios en todo este proceso. Pastor Alducín. Exactamente así es, ¿verdad? Independientemente, lo hemos mencionado varias veces, del carácter que tenga el presidente Trump, no podemos guiarnos nosotros por el carácter. O sea, si una persona tiene un carácter como el del presidente Trump, ¿verdad? Que es un poco áspero, sumamente directo en todas sus respuestas, etcétera, etcétera. Tenemos que ver la agenda que se encuentra detrás. No estamos viendo a la persona porque es más, la mayor parte de los líderes en Venezuela tuvieron a Chávez, que era un hombre sumamente carismático, simpático, bailador, cantador, ¿verdad? Tenía todos los atributos para que le cayera bien a la gente, y le cayó súper bien a la gente. ¿Y en qué acabó la situación? Castro también, cuando llegó en el 60-61 a Cuba, ¿verdad? Era un hombre carismático, el pueblo lo apoyó, sonriente, etcétera, etcétera, y al año, ¿verdad? Cambia completamente su política, su agenda para abrazar el comunismo. Entonces, es muy engañoso que nosotros sigamos siempre tratando de discernir cuando somos guiados sin tener el discernimiento espiritual por la apariencia de la persona. Tengamos mucho cuidado con eso, porque precisamente todos los líderes populistas son así, son agradables, carismáticos, simpáticos, bailadores, etcétera, etcétera, y la gente se va con la finta, como decimos en México. Me recuerda las palabras cuando el Señor reprende al apóstol Pedro, ¿no? Que Pedro le dice que estas cosas no te pasen, y estoy parafraseando la Biblia, y el Señor lo reprende diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y alguien en esta semana me decía que no se sujetaría a la ley del hombre, no se sujetaría a la autoridad. ¿Qué le decimos a las personas en cuanto a la autoridad se refiere y lo que estamos viendo en los pasados meses en querer quitar la autoridad, Pastor Alducín? Bueno, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque el principio de la autoridad fue establecido desde el principio de la creación por Dios. Cuando el ser humano comenzó a multiplicarse, vino el patriarcado en primer lugar. O sea, cada varón era el jefe de su familia.
después vinieron las naciones, después las naciones-estado, después vinieron los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero a través de todo el tiempo, esta autoridad ha sido establecida por Dios simplemente porque el ser humano es un ser humano pecador. Poseemos una naturaleza caída, pecaminosa, que se inclina siempre, la mayor parte de las veces, hacia la maldad. Es una mentira que la psiquiatría o la psicología puedan decir que el ser humano es realmente bueno. Somos todo lo contrario. Hay mucho más maldad entre nosotros que bondad o que algo pudiera inclinarnos a buscar a Dios, como dice Romanos 3, nadie busca a Dios. Entonces la autoridad ha sido establecida por Dios. Dice Romanos 13, no hay autoridad más que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que cualquiera que resiste la autoridad, resiste a Dios. Entonces, los apóstoles vivieron bajo un gobierno autoritario, totalitario, arbitrario, que fueron los césares, y no encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento que se hayan rebelado en contra de las autoridades. Se convirtieron en conciencia y estuvieron en contra de la forma como gobernaban, pero se sometieron. Pero cuando las autoridades, esto es importante, cuando un gobierno, llámese comunista o socialista o como le queramos llamar, trata de decirnos, no pueden ustedes orar, o no se pueden reunir, o no pueden ustedes leer la Biblia, ahí es cuando ya dejamos de someternos a la autoridad, porque están violando un principio mucho más elevado que el que Dios nos ha dejado. Pero mientras tanto, no importa el gobierno que sea, tenemos que orar por los gobernantes, como dice 1 Timoteo 1, 2 del 1 al 4, sujetarnos en cuanto a todo lo que manden las autoridades, mientras ellos no violen nuestra conciencia cristiana. Y hablando de autoridad, actualmente cuando hacemos esta entrevista no hay una autoridad jurídica que declare un ganador en las pasadas elecciones. Es importante entender que quien está actualmente diciendo que hay un ganador son los medios de comunicación, medios que viajan por el aire. La Biblia deja escrito quién es el príncipe de la potestad del aire. ¿Correcto, pastor? Correcto, dice Efesios capítulo 2, lo ha citado correctamente, ¿verdad? Él controla, ahorita estamos, por ejemplo, sintonizándonos contigo a través del Zoom, pero aquí junto a nosotros están pasando cientos de ondas de diferentes bandas FM, AM, de el mundo entero que no oímos ni tampoco las podemos ver, pero aquí están junto a nosotros continuamente en el aire. Pero tenemos un aparatito que se llama el radio, lo prendemos y sintonizamos tal banda, captamos eso a nuestros oídos, pero Satanás tiene el control de todas esas bandas y todo lo que sea Twitter, Internet, ¿verdad? Todo absolutamente, él está influyendo. Por eso tenemos que orar también por los medios de comunicación cristianos. Entonces, desde luego, en manos de quién están actualmente los medios de comunicación. El 95% de los medios de comunicación en el mundo, estoy hablando de televisoras, de radios, de toda la tecnología virtual que existe, están en manos de un grupo élite de personas como George Soros, como los Rockefeller, como los Bill y Melinda Gates, que controlan la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, y que tienen el control. Entonces, el que tenga los medios de comunicación en su poder, ¿qué va a hacer? Va a hacernos pensar y hacernos creer lo que ellos quieren. El protocolo no lo están dictando las naciones, lo están dictando un grupo muy pequeño de multimillonarios que quieren establecer la agenda famosa global. Doctor Eldusin, usted ha sido una persona que ha venido por años hablando de los eventos escatológicos, poniendo atención a los acontecimientos internacionales. Su sentir en medio de lo que estamos viendo, no solamente en estas elecciones, sino lo que se ha venido moviendo al pasar de los últimos años, sacando en una nación cuyos valores son judeos cristianos, sacando a Dios de las escuelas. Luego, el derecho al aborto legal, asesinando al ser humano más pequeño. Interesante, Mateo habla del juicio a las naciones cuando se habla de que lo que se le haga al ser humano más pequeño se le hace al Señor. Además de eso, fuimos testigos de la legalización de los matrimonios homosexuales, de esta forma, diciéndole a Dios,
te equivocaste. ¿Cuál es su sentir en lo que estamos viviendo escatológicamente? Lógicamente, no hay la menor duda que nos encontramos ya no en los últimos tiempos, porque bíblica y escatológicamente estamos en los últimos tiempos desde el tiempo de los apóstoles. En Hechos capítulo 2, cuando vino Pentecostés, pero dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos. Entonces, estos últimos 2000 años de historia se clasifican teológica y escatológicamente como los últimos tiempos. Sin embargo, existen los últimos días y nos encontramos en los últimos días. ¿En qué puedo yo basarme para poder realmente establecer que nos encontramos en los últimos días? Bueno, la cuenta regresiva de Dios comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel recobra su identidad. Se vienen otra vez a ser restaurados nacionalmente, y de ahí a nuestros días nos damos cuenta que si Israel no hubiera regresado, ninguna de las profecías de los últimos días se hubieran cumplido. Entonces, Dios nos está marcando un punto de inicio de la cuenta regresiva desde hace aproximadamente 75 años que ellos regresaron a su tierra. Y de ahí en adelante hemos visto el desarrollo y el desenvolvimiento, de qué forma tan precipitada han convergido la mayor parte de las profecías, como a partir de 1976, de acuerdo al Instituto Sismológico de Boulder, Colorado, aumentaron casi 65% los terremotos, las pestes, las hambres. Viene la revolución tecnológica con el Internet, profetizada en Daniel 12, versículo 4. Daniel le dice el ángel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará, y nunca el conocimiento, jamás en toda la historia, se había multiplicado y había alcanzado el cenit, el pináculo que ha alcanzado, como en los últimos 40, 50 años. Entonces tenemos una barbaridad de profecías que podrían estar ciegos los que no las quisieran ver. Y esto simplemente con el propósito, no de llenar nuestro conocimiento de información, sino para que nos preparemos, como dice 2 de Pedro capítulo 3, en vista de que todas estas cosas van a suceder, busquemos a Dios con todo el corazón. El fin de todas las cosas se acerca, seamos sobrios. Es el tiempo de tomar en serio a Dios, es el tiempo de asegurarnos que Jesucristo es realmente el Señor de nuestra vida. Y ver que esto es una guerra literalmente espiritual. Por favor, no ponga los ojos en las cosas de los hombres, ponga los ojos en las cosas del Señor, y podrá usted entonces entender que realmente es una guerra espiritual lo que estamos viviendo en el mundo entero. Antes de concluir, doctora Alducin, me gustaría hacerle esta pregunta. La separación de Estado e Iglesia a veces hace que algunas personas de fe simplemente guarden silencio ante lo que estamos viendo. ¿Es que esto es bíblico? ¿Hay que guardar silencio y decirle de repente a la autoridad, bueno, tienes razón, no voy a corregir lo que estás haciendo mal? Porque es que recuerdo la historia de Juan el Bautista. La Biblia señala que era el que iba a abrirle el camino a Jesús, pero cuando Herodes estaba haciendo lo incorrecto, entonces Juan el Bautista lo confrontó, aunque el precio fue que le quitaran la cabeza. Claro, y recordamos que cuando a Cristo le preguntaron que por qué no pagaba impuestos, o lo querían acorralar tratando de que realmente había una oportunidad ahora para demostrar que era un falso profeta, tomó una moneda y les dijo que es el símbolo que ven, ¿verdad? El César, pues al César, denle al César y a Dios lo que es de Dios. El hecho de que haya separación de iglesia y Estado no implica eso que nosotros, implica que no nos metamos en la cuestión de la política como lo hacen actualmente los políticos, porque a ellos les toca resolver las leyes y la legislación de las leyes, y nosotros como iglesia, la conversión a través de la predicación del evangelio del corazón humano. Políticamente no pueden ellos hacer lo que hace la iglesia. El gobierno, dice Romanos 13, está para castigar el mal, para proteger la propiedad privada, proteger nuestra libertad, porque ellos usan la fuerza, el ejército, la policía, las leyes, el área ejecutiva de una república, y la iglesia no tiene acceso a eso.
Nosotros tenemos que predicar el evangelio de Cristo, hacer discípulos y enviar a las naciones los misioneros. Pero como conciencia nosotros de una nación, como lo fueron los profetas en el Antiguo Testamento, no podemos quedarnos callados. Ahorita es el tiempo de los valientes, es el tiempo de los héroes de la fe, es el tiempo de levantar la bandera de la justicia, la verdad, la paz, para que pueda el mundo ver realmente la luz. Si nosotros no alumbramos y nos metemos debajo de la mesa, como dijo Jesús en el mensaje del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y 6, entonces, ¿cómo puede la gente ser luz? Recordemos algo, nosotros somos la única luz del mundo, no hay ninguna otra. Es la iglesia la luz del mundo. Y si nosotros no alumbramos, las tinieblas van a continuar cubriendo el mundo. Y finalmente recordemos que los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Doctor y Pastor Armando Lucin, como siempre, una bendición tenerle aquí en La Luz de hoy y espero volver a hacer nuevamente contacto con usted porque tenemos que alumbrar. Somos la luz del mundo, no por nuestra fuerza, sino por Cristo en nosotros, quien es la esperanza de gloria. Amén. Y ánimo, Ivette, mantén esa bandera que has levantado y nunca te rindas. Que Dios te bendiga. Bendiciones, Pastor Lucin.